gastos, la estructura patrimonial y la situación financiera. Entonces, a partir de ahora nos tocaría ver el énfasis en el criterio profesional. Bien, ahora, en cuanto al criterio profesional, está claro y es obvio durante todas las clases y hemos ido viendo que siempre va a haber un choque de pensamientos, perspectivas, etcétera, etcétera. Y esto obviamente va a afectar en todos los aspectos de trabajo, en todas las etapas que tiene un trabajo de auditoría. Bien, entonces, pero que al mismo tiempo no se va a poder obtener una certeza absoluta. A pesar de que nuestro criterio profesional es la acumulación de experiencia, conocimiento de la legislación tributaria, de las NIA, de las NIF, de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, de la ley 843, etcétera, etcétera, jamás vamos a poder dar una certeza absoluta, cual sea el trabajo que tengamos que realizar. Entonces, esta evaluación que realizamos nosotros en el tema de auditoría, lo vamos a denominar y vamos a concluir con una razonabilidad. Esta razonabilidad, como ya todos sabemos y conocemos, es que los estados financieros fueron preparados razonablemente, ¿no? Y a continuación, pues se podrá recomendar, se podrá tener un margen de error, no más del 5%, ¿no? No tiene que ser muy alto el porcentaje. Pero aún así no podemos dar certeza absoluta de nada. ¿Muy bien? Entonces, hablando ya una vez, teniendo en cuenta que jamás vamos a poder dar una certeza absoluta, simplemente vamos a tener un margen de error bastante pequeño, ¿no? Se basa también el criterio profesional en que, y es la experiencia, ¿no? Y la idoneidad de las personas que intervienen. Por lo general, de la persona más experimentada del equipo de auditoría. El encargado, el gerente dentro de una firma de auditoría, ¿no? En esto, entonces, de esta forma se busca que los profesionales más experimentados del equipo intervengan constantemente en las decisiones más relevantes. Siendo así que al momento de decidir en la toma de decisiones, él o los profesionales más experimentados son quienes toman, al fin y al cabo, tienen la última palabra. ¿Muy bien? Entonces, teniendo en cuenta que la experiencia es la acumulación de trabajos realizados, clientes similares, y también así el conocimiento de la legislación, de las normas de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Al momento de realizar la planificación, es el momento en el que generalmente no se toma mucho en cuenta, o tal vez no lo hacen parte, mejor dicho, aquellos profesionales o integrantes del equipo que no tienen la experiencia suficiente o necesaria. Es decir, los tasantes, los auditores juniors, ¿no? Y así sucesivamente hablando jerárquicamente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, desde el momento de la planificación y todas las decisiones más relevantes, más importantes, más significativas y más críticas, van a ser tomadas por aquellos integrantes con más experiencia dentro del equipo de auditoría. Bien, esta parte del énfasis en el criterio profesional es bastante clara, ¿no? No hay mucho por donde perderse, por así decirlo. El punto número 4, hablamos de un enfoque de auditoría a medida. En este tipo de enfoque, ustedes recordarán que en el tema de auditoría financiera y en la auditoría tributaria, por lo general, en la auditoría financiera, se suele aplicar los mismos procedimientos a cualquier ente que se vaya a auditar, obviamente hablando en la especialidad del área financiera. Es decir, a todos se les saca una muestra, a todos se les saca una materialidad, a todos se les hace un análisis horizontal y vertical, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este enfoque de auditoría a medida, en el área impositivo, vamos a hablar de que no todos los métodos y técnicas que vayamos a realizar están estandarizadas. Es decir,
No vamos a utilizar lo mismo para cada cliente, ya que al hablar del tema impositivo, de las obligaciones tributarias, de la legislación, estos van a variar entre sí y puede que no todos los puntos se vayan a coincidir, ya sea por alguna subvención, ya sea por la actividad, el rubro, ¿no? La naturaleza de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas circunstancias, estas características de cada empresa, vamos a adecuarnos a la empresa para aplicar ciertos métodos, técnicas, papeles de trabajo que se apliquen mejor a nuestro cliente. Entonces, al ser bastante, perdón, si hablamos del tema impositivo, estamos hablando de que no es lineal, puede tener muchas variantes, desde las obligaciones, las presentaciones, las declaraciones, las constancias, ¿no? Diferentes tipos de obligaciones. Entonces, por más de que entre dos empresas puedan tener la misma actividad, puedan tener la misma estructura organizacional, patrimonial, etcétera, etcétera, sustancialmente van a ser diferentes. ¿Sí? Un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, este servicio que la auditoría a medida que vamos a optar, vamos a decidir por tomarlo, ¿no? Va a ser tan valioso para la empresa porque se estaría ajustando el equipo de auditoría tal cual es lo que necesita el ente o tal cual las recomendaciones que vayan a surgir del mismo. Entonces, el presente enfoque, a diferencia de otros, suministra una metodología para realizar el examen que se adaptará en cada caso particular. No es rígida, a diferencia de los diferentes tipos de auditoría que tenemos, y mucho menos es estandarizada, ¿no? Que es lo que hablábamos. Es bastante flexible, que se va a basar todas las decisiones, como veíamos anteriormente, en el criterio de los profesionales que intervienen. Y obviamente en base a las particularidades de cada organización. Entonces, definido este enfoque, los procedimientos específicos se determinarán individualmente para cada organización, concretándose en programas de trabajo diseñados a medida. La definición del enfoque implica aprovechar todas las técnicas de auditoría más actualizadas para encarar la tarea, mientras que confeccionar los programas de trabajo a medida significa tomar ventaja de la otra cara de la moneda. Esto es adaptarse a las características individuales del ente auditado. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar de otra forma? En el tema de auditoría financiera, si bien utilizamos, es estandarizado mucho de las metodologías, técnicas y papeles de trabajo, al momento de avanzar en los papeles de trabajo es donde recién llegan a, por así decirlo, saltar algunas cuentas, algunos movimientos, algunas transacciones en las que recién vamos a poder darnos cuenta dónde hacer énfasis posiblemente para realizar el trabajo de auditoría, ¿no? Por ejemplo, en el tema de bancos, cuando se audita generalmente bancos, lo que siempre se realiza es hacer la auditoría y la revisión de cartera, ya que es una de las cuentas más fuertes que tiene cualquier entidad financiera. Sin embargo, si no hablamos de un banco y hablamos de otra empresa, también va a tener ciertas características, ciertas cuentas, transacciones, en las que por experiencia, obviamente, o nuevamente hablamos, vamos a poder ganar tiempo, vamos a poder ser eficientes. Pero si no contamos con esta experiencia, ser un nuevo cliente y demás, al realizar los métodos y técnicas, papeles de trabajo estandarizados, a medida que vaya avanzando el trabajo, vamos a poder ver recién esas cuentas, transacciones que significativas y críticas. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia con este tipo de enfoque, que al estudiar y al ver todas las obligaciones que tuviese el ente auditado, pues vamos a poder nosotros adaptarnos a sus necesidades y características individuales. Muy bien. Como punto número 5,
Ahora sí, como punto número 5 tenemos énfasis en la planificación estratégica. La etapa de planificación adquiere una importancia relevante como consecuencia de la necesidad de efectuar un examen eficiente. Involucra un primer paso constituido por la planificación estratégica. La planificación estratégica se da al inicio del trabajo y no así a la mitad, mucho menos al final. ¿Y por qué se llama planificación estratégica? ¿Y quiénes toman la decisión sobre la misma? Así también van de la mano de los auditores más experimentados para que al inicio del trabajo, conociendo las características del ente, las obligaciones que posee, las características, las subvenciones, las alícuotas, etcétera, etcétera, va a poder aplicar ciertos métodos y técnicas para ganar tiempo. En pocas palabras, ser eficiente. Es por eso que menciona acá que los miembros más experimentados del equipo de trabajo van a ser quienes van a definir la estrategia que consideren más adecuada para desarrollar la auditoría sin haber efectuado algún procedimiento alguno. Es por eso que les decía que esta planificación estratégica se va a realizar mucho antes de elaborar algún papel, ¿no? ¿Y todo en base a qué? A la experiencia de los auditores. Entonces, se dice también que se van a basar tanto en el conocimiento acumulado, que no es nada más que la experiencia de haber trabajado con clientes similares u otros, ¿no? En caso de existir. Obviamente sobre clientes similares que tengan la misma estructura, mismas actividades, misma naturaleza. Pero sobre todo también el conocimiento de la legislación tributaria. Entonces, existen tres preguntas importantes que se deben realizar. Una de ellas es, ¿cuáles serán los principales componentes de cada una de las unidades operativas en que se dividirá la auditoría? Número dos, ¿cuál es el riesgo global de auditoría para el ente en su conjunto? Y tres, ¿cuáles son los riesgos individuales para los componentes y qué tipo de enfoque es el más adecuado? Obviamente estas preguntas ya son viendo antes de realizar algún papel de trabajo alguno. Sin embargo, en nuestra mente podemos ya imaginar con la experiencia que tengamos, ¿no? ¿A cuánto ascendería el riesgo global, el riesgo individual? ¿Qué tipo de enfoque aplica mejor? ¿O cuál se adapta mucho mejor? Y obviamente los componentes de las unidades operativas. Entonces, se dice que se entiende por enfoque de auditoría la definición de la clase de pruebas de auditoría que se aplica, ya sean las pruebas analíticas, las pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas, que esto lo vemos mucho en auditoría financiera y en gabinete de auditoría financiera. Entonces, dice también que estos riesgos y el enfoque determinados previamente a la realización de las pruebas deberán ser confirmados con posterioridad. Una vez que nosotros hayamos determinado qué técnica y qué metodología, qué tipo de pruebas son las que se pueden adaptar mejor al cliente, pues a medida que vaya avanzando el trabajo vamos a confirmar si efectivamente son las ideales. Pero como veíamos anteriormente, son demasiado flexibles. Entonces vamos a poder modificar. ¿De acuerdo a qué? A los resultados que arrojen las pruebas realizadas. Muy bien. Entonces, una vez visto los primeros 5 enfoques, perdón, tenemos un punto número 6, que es un tema bastante importante en todos los tipos de auditoría que vayamos a estudiar y conocer. Bien, ¿qué son las afirmaciones? ¿No? Que componen los estados contables, no solo los estados contables, en sí yo diría en casi todos los procesos papeles de trabajo, evaluaciones y recálculos que haga el equipo de auditoría al ente auditado. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, las afirmaciones, ¿no? Son aquellas respuestas explícitas que recibimos por parte del cliente.
si bien esto no lo tenemos que entender al 100%, literalmente al 100%, ¿no? Porque yo les digo, es una respuesta del cliente, es lo que nos comenta, ¿no? En muchos casos, sí, efectivamente, vamos a poder realizar un cuestionario, como lo hemos visto en clases anteriores, en los cuales ellos nos van a dar una respuesta, una afirmación, ¿no? Pero así también, a medida que nosotros vayamos revisando y analizando la documentación que tiene el cliente, no siempre va a estar escrito en algún lugar, ¿no? Que todo lo que se muestra previamente, ¿no? Está realizado con integridad, que la exposición, la evaluación, etcétera. Sin embargo, nosotros lo tenemos que entender como que son los principios con los que se ha efectuado para realizar esos documentos, esos estados financieros, estados contables. Entonces, conociendo ya las afirmaciones que son en realidad, ¿no? Tenemos varias afirmaciones en el campo de la auditoría y así también se aplica en auditoría tributaria o impositiva, ¿no? Que son la veracidad, integridad, valuación, exposición. Sin embargo, no son las únicas que tenemos porque existen mucho más. Esto vamos a utilizarlos, estas afirmaciones, dependiendo cuál sea el caso que tengamos. Pero es necesario que conozcamos cuáles son todas las afirmaciones que existen y en base a eso poder nosotros, pues, darle al evento, suceso que esté pasando, que ya haya pasado en la empresa, poder determinar cuál de estas aseveraciones o afirmaciones es la que se está cumpliendo, cuál es la que aplica, cuál es la que no aplica. Muy bien, entonces, voy a agrandar un poco más acá y les muestro esta parte de acá. Listo. Están pintados con naranja 7 aseveraciones en cuanto a lo que veíamos en el documento PDF. En el documento de PDF tenemos 3 puntos que habla sobre la veracidad de las transacciones individuales y de los saldos que presentan los estados contables, la integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad de los saldos, la adecuada evaluación y exposición apropiada en los estados contables de las transacciones individuales y de los saldos. Sin embargo, esto no nos va a decir mucho en este instante, y es por eso que nos vamos a nuestro papel de trabajo y vamos a ver si efectivamente estas aseveraciones se van a dar en cumplimiento dependiendo cuál sea el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? Habla de que la auditoría se realiza al banco, ¿qué entidad es? Perdón, un momentito. Banco Visa. Muy bien. Entonces, hablando del Banco Visa, se presenta un caso que está en la casilla G31, que es este de acá, la pintaré mejor. Nada. ¿Qué dice? Que el banco ha realizado una transacción para comprar un nuevo edificio por cierto monto de dinero y se anticipa que el proceso administrativo legal, que seguramente es el cambio de nombre, los planos, de adquirir todo lo que es el folio real, etcétera, etcétera, se completará antes de fin de año. Si la transacción no se ha completado hasta el final del año, existe el riesgo de que se sobrevalúen los bienes de uso si el banco incluye incorrectamente el edificio al final del año. Entonces, nosotros en la vida real solo vamos a tener conocimiento de esta primera parte. Sin embargo, esta otra parte que tenemos acá, esto ya corre por cuenta del equipo de auditoría, que es prever posiblemente, analizar el caso y cómo puede afectar esto a nuestros estados financieros posteriormente. Como veíamos la clase, que también de la mano, ¿no? Los enfoques de auditoría.
uno que era de revisión fiscal y uno de contingencias, ¿recuerdan? Entonces, ya que estamos hablando de que es un nuevo edificio, están adquiriendo un nuevo edificio, y como ustedes sabrán, hay obligaciones tributarias, si tú tienes bienes inmuebles, ¿no? También existe la transferencia de bienes inmuebles, como les decía, que se paga una sola vez, luego anualmente existen otros tipos de impuestos, etcétera, etcétera. En el área impositivo tenemos que aseverar o las afirmaciones que nos dé el banco, tenemos que comprobar si realmente existe, aplica o no aplica. En este caso estamos hablando de integridad por el precio que mencionan por una instancia, ¿no? Dos, la existencia de este bien inmueble. Tres, muchos dirán la evaluación posiblemente. Otros dirán que es derechos y obligaciones sobre el bien inmueble, es decir, ya un poco del tema administrativo legal, ¿no? Otros pueden hablar de exactitud, corte, revelación. Sin embargo, esto es lo que les comentaba. El ente auditado puede que solo te dé esta información de acá, y al darte esta información, de alguna forma te está afirmando que van a ser dueños de un nuevo edificio o que ya son dueños, ¿no? Y que va a ser antes de fin de año y por un monto de 14 millones. Cuando el ente auditado te lo dice de esta forma, de alguna forma está confirmando, reafirmando, ¿no? Que toda la información que te está brindando es íntegra, que la exposición es correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro documento PDF, son afirmaciones que recibimos por parte del ente auditado, ya sea de forma escrita, forma oral, diferentes casos. ¿Muy bien? Entonces, estas son las aseveraciones, afirmaciones que tenemos en el ámbito de la auditoría, ¿no? Y, pues, dependiendo el caso, el cliente nos afirmará, nos dirá, o también va a correr por parte de auditoría realizar otros tipos de aseveraciones, porque puede que aplique, como también puede que no aplique. Porque estamos hablando, para empezar, de la compra de un bien, estamos hablando de un monto de dinero y también estamos hablando del factor tiempo. Entonces, ya dependerá de cada uno de los componentes del equipo de auditoría o del más experimentado realizar estas aseveraciones respecto a las afirmaciones que recibamos por parte del ente auditado. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro documento PDF, se dice que estas afirmaciones manifiestan la importancia que tienen en la determinación de las obligaciones tributarias. Porque, como les decía, la compra de un bien inmueble, la transferencia, el impuesto anual, etcétera, etcétera, ¿no? Son casos, o bueno, es un evento en el cual va a tener repercusiones, ya sea tributarios o de saldos, que en algún punto pueden ser bastante significativos y pueden estar bastante relacionados con la legislación tributaria, ¿no? Entonces, se dice que también que de esta forma y solamente como ejemplo, la afirmación de integridad, que en otras palabras implica que todas las operaciones realizadas con el componente bajo análisis fueron incluidas en los estados contables. En pocas palabras, no escondieron ninguna información, que los importes mostrados expuestos son correctos, ¿no? Y por tanto representan que los saldos contables están correctos. Eso sería integridad solo como manera de dar un ejemplo, ¿no? Obviamente será verificada preferentemente mediante la revisión de los presupuestos de la empresa, cual sea el caso que nos presenten, obviamente, y su comparación con las transacciones realmente acaecidas, si existiesen, ¿no? Entonces, bajo estos ejemplos, o bueno, este pequeño ejemplo que habla sobre el significado de integridad, cada uno de las afirmaciones que tenemos, pues, se presentan de la misma forma, ¿no? Según sea el caso. Si volvemos a su papel de trabajo,
Tenemos otro caso acá, tenemos otro caso, y así sucesivamente van a nacer casos, pero obviamente el equipo de auditoría es quien tiene que hacer en su planificación estratégica, y a medida que vaya avanzando el trabajo, al ser un flexible, podemos resaltar estos eventos, sucesos extraordinarios o que tengan relación alguna directa con el área impositiva, obviamente, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro documento. Dice que, por último, en la etapa de la conclusión o finalización, se van a evaluar los hallazgos y la satisfacción de auditoría obtenida referidas a las afirmaciones. El informe del auditor se basa en una conclusión sobre los estados contables, en su conjunto relativa a la validez de las afirmaciones que los fundamentan. Entonces, lo mismo, una conclusión como cualquier trabajo de auditoría, en base a los hallazgos, a la documentación obtenida, ¿no? De sus estados contables, de sus saldos, ¿no? Que obviamente también tienen que tener una coherencia con las afirmaciones que nos ha brindado el cliente, que van a fundamentar también nuestro trabajo. Muy bien. Entonces, una vez visto esos dos, los últimos dos puntos, ya estaríamos saliendo del primer punto que hablaba sobre los diferentes tipos de enfoques que tenemos, como ser el enfoque arriba hacia abajo, conocimiento del negocio, criterio profesional, auditoría a medida, énfasis en la planificación estratégica que toman las decisiones antes de realizar algún trabajo los auditores más experimentados y las afirmaciones que componen los estados contables. Ya solo nos queda ver los objetivos de auditoría, la evaluación del riesgo de auditoría y la determinación de procedimientos de auditoría. Sin embargo, el punto número 9 no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver el punto 7 y 8. Entonces, determinación, evaluación y objetivos de auditoría. Bastante corto ambos puntos. Objetivos de auditoría. Dice que, de acuerdo con lo expuesto previamente, los objetivos de auditoría están expresados en términos de obtener suficiente satisfacción con respecto a la validez de las afirmaciones. Y se podría resumir en solo obtener suficiente satisfacción, ¿no? ¿Y qué se refiere con obtener suficiente satisfacción? Que todas las afirmaciones brindadas por el cliente, ¿no? Yo diría que al menos en más del 90% sí tienen coherencia y son válidos al momento de realizar la evaluación o el examen de auditoría, ¿no? Dice que en este aspecto radica otra sutil diferencia entre el presente nuevo enfoque de auditoría y los anteriores. Se dice que antes se especificaba que el objetivo de auditoría era la afirmación propiamente dicha. Ahora se establece que el objetivo es obtener validez. ¿Sobre qué? Sobre las afirmaciones que contienen los estados contables. Esto se relaciona directamente con el hecho de que los estados contables son propiedad del ente auditado y, consecuentemente, las afirmaciones que ellos implican pertenecen a su dirección, siendo tarea del auditor probar estas afirmaciones mediante procedimientos. El grado de satisfacción que será necesario obtener mediante las evidencias de auditoría para darle validez a las afirmaciones dependerá de cada situación en particular y, en definitiva, del criterio del profesional interviniente. Entonces, acá toca un punto importante, que el grado de satisfacción, ¿no?, va a recaer en el criterio profesional del más experimentado.
Es decir, que a diferencia de los temas de